Sí, aquí estoy. ¿Cómo están? Un gusto estar hoy con ustedes todos para hablar de la palabra del Señor. De verdad que gracias al Señor por esto. Adelante, Dani, te dejamos. Gracias, Tao. Bueno, buenos días a todos. De verdad que es un gozo y es una bendición poder estar hoy con ustedes, aunque sea de esta manera, que estamos distanciados físicamente, pero yo sé y confío en el nombre de Jesús que estamos al unísono en el amor a Cristo y unidos por el Espíritu Santo de Dios para alabarlo, para bendecirlo y para poder hablar y compartir de las maravillas que tiene nuestro Señor. Y hoy quiero contarles, antes de empezar, esto que el Señor me decía. Yo tenía un estudio preparado desde hacía tiempo, que el Señor me venía poniendo esto en la cabeza. Incluso hablando con el pastor, le dije: pastor, esto es lo que tengo, ¿qué le parece? Y él me dijo: sí, claro, y me estaba ayudando y todo. Y faltando unos días para que ya fuera el día de hoy, el Señor, cuando yo estaba orando, particularmente por unas personas de la iglesia, el Señor me dijo que no era el tiempo de que yo compartiera esa palabra, sino que más bien compartiera una palabra que fuera de consuelo para aquellos que tenían el corazón dolido o lastimado. Y hoy quiero que empecemos esta prédica entendiendo y recordando la magnificencia del poder y el amor de Dios, porque hoy a nivel mundial se celebra la resurrección y la Pascua, y yo en la mañana yo le decía: Señor, solo vos, que sos así de bueno, podés de verdad, en el día que se celebra que vos diste tu vida por nosotros para resucitar y darnos vida eterna, y vos sos el que más bien nos dice: aquí estoy yo para darles consuelo. Así que yo de verdad que bendigo al Señor por esto, y bueno, les quiero compartir esta palabra. Hoy quiero que empecemos a hablar, vamos a hablar de una resucitación, ¿verdad?, que sucedió, que si usted está allá en su casa, cuando uno piensa en alguien que resucita, aunque no los puedo ver, me imagino que están pensando en Lázaro, ¿verdad? O espero que estén pensando en Lázaro, que es como uno de los ejemplos más famosos e importantes de la Biblia. Pero hoy vamos a estar hablando de otra historia que tal vez no siempre pensamos o tenemos presente cuando hablamos de esto, y más que de la resurrección en sí misma, es todo lo que representa y se mueve alrededor de este evento que sucedió para las personas involucradas. Y vamos a ir entonces los invito a que vayan a Segunda de Reyes 4, 8, y vamos a leer del 8 al 17. Yo estoy acá, les voy a leer, pero espero que ustedes lo estén haciendo allá en su casa. Entonces dice: Eliseo y la tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino por ahí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó ella delante de él, dijo entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella le dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo en el que Eliseo le había dicho. Entonces vamos a empezar por acá.
Cuando yo leí esto y el Señor me hablaba de este pasaje, me llamaron la atención muchísimas cosas, porque lo vamos a leer completo, pero me llamaron muchísimas cosas. Y de las primeras cosas que me llamaron la atención fue que claramente esta era una mujer que tenía un corazón dispuesto al servicio del Señor. Ella se daba cuenta que Eliseo iba y venía y pasaba, y ella, sin que nadie se lo pidiera, fue a donde su esposo y le dijo: ¿por qué no le hacemos un aposento a este hombre que va y viene y que es un siervo de Dios? Y ella se dispuso con lo que tenía a ver cómo hacía para poder servirle y ayudar y contribuir con este hombre que era un siervo del Señor. Y dice también, tenía un corazón dispuesto a servirle a Dios. Y qué importante es eso, ¿verdad? A veces, en otras veces en la iglesia se nos ha hablado de la importancia del servicio, y a veces uno dice: bueno, yo no sé cómo servirle, ¿verdad? Y a veces uno cree que son solo cosas como orar, que es tan importante, ¿verdad? Los pastores, los predicadores, pero a veces hay cosas que nosotros podemos hacer. Esta mujer pues construyó una habitación, pero a veces podemos hacer cosas cuando vemos a personas que están en el Señor y servirle a Dios. Y me llamó muchísimo la atención que ella tuviera, siendo mujer en aquella época, la disposición de hacer esto por un varón de Dios. Además, se le reitera, y me conmovió mucho, que ella realmente lo estaba haciendo por buena intención, porque cuando Giesi, que es el criado de Eliseo, le pregunta a ella Eliseo le dice que le pregunta que si ella necesita algo, ella le dice que no. O sea, ella le dice que ella es una mujer del pueblo, que todo bien, que estén tranquilos. O sea, que no era como que ella lo estaba haciendo porque ocupaba algo, sino que realmente ella lo estaba haciendo porque de su corazón brotaba ser de servicio a este hombre, ¿verdad? Que era un hombre de Dios. Pero Giesi le dice: bueno, Eliseo, ella no tiene hijos y si el esposo está viejo. Entonces, en esta parte particularmente me identifiqué mucho con esa mujer, y cuando yo lo leía yo decía: uy, sí, Señor, qué increíble, ¿verdad? Que uno a veces puede tener el corazón muy dispuesto, puede tener también mucho anhelo de servicio al Señor, uno puede ser un servidor del Señor, pero a veces la humanidad de uno inmediatamente le genera temor o empieza a ponerle límites incluso a Dios, porque cuando Eliseo le dice: usted va a tener un hijo, ella le dice: no, Señor mío, no se burle de su sierva. O sea, ella inmediatamente dice: ¿verdad? Yo esto mejor aquí no, probablemente no lo dice, pero me imagino que ella tal vez en algún momento había anhelado ser mamá. Ella no tenía esposo, no tenía hijo hasta ese momento, y en ese preciso instante ella lo que le dice es: no se burle de mí. Y yo de verdad que me identifiqué con ella, ¿verdad? Porque a veces uno genuinamente, de verdad que aunque uno le sirva al Señor, haga todas estas cosas, a veces nosotros mismos inmediatamente le ponemos como una barrera, como que delimitamos a Dios, ¿verdad? Pero aún así, ¿verdad? En la maravilla y en el amor del Señor, dice que ella, un año después, tal como Eliseo se lo había dicho, ella concibe a su hijo, ¿verdad? Ella concibe a su hijo y lo tiene. Entonces, qué lindo que es eso, ¿verdad? Cuando uno puede ver el amor de Dios, la promesa de Dios cumplida, ¿verdad? Y esto es importante, y el Señor me hablaba que esto es importante porque a veces, en estos tiempos, en un tiempo como el que estamos viviendo ahora, uno puede empezar a hacer lo que tal vez esta mujer en un inicio hizo, ¿verdad? Que fue decir: ay no, ¿verdad? Empezamos como a decir: yo no sé si Dios puede hacer esto, yo tengo temor, y empezamos como a dudar un poco incluso de la palabra que Él me decía, que es la sobrenaturalidad de Él, ¿verdad? Dios es sobrenatural. Nosotros en nuestra cabeza no tenemos la posibilidad de medir el poder de Dios, porque pues en nuestra humanidad nosotros no podemos. Pero en momentos como estos puede ser sencillo que aunque nosotros tengamos un corazón dispuesto al Señor, en algunos momentos solitos empecemos como a dudar de este poder o a dudar de esta sobrenaturalidad. Pero como les decía, maravilloso Dios, un año después ella tenía a su chiquito, ¿verdad? Y qué lindo que es eso, ¿verdad? Como les está diciendo, qué lindo es cuando uno ve la mano de Dios. Qué lindo es cuando uno ve la bendición, la petición, el anhelo que uno tenía, uno lo ve cumplido.
Cuando uno, no sé ustedes, pero cuando tal vez uno está orando por un trabajo y se lo dan. Cuando uno ha estado orando por la salud de alguien y uno los ve recuperados. Cuando uno está orando por el esposo de alguien que uno ama mucho, o la esposa de alguien que uno ama mucho, y el Señor lo envía. Ahí es lindísimo, ¿verdad? Y uno dice, qué belleza. Y ahí uno tiene un corazón que uno dice, bueno, es que yo voy a ir y voy a hacer testimonio del Señor y yo voy a contarle esto a todas las personas que yo conozca, porque qué maravilloso es Dios. Y eso a mí me parece que es algo que uno realmente debería de hacer en todo tiempo, ¿verdad? Hablar de lo que Dios hace maravillosamente y de lo que Dios le da a uno. Pero, ¿qué pasa aquí? Pues a veces, como nos han hablado muchas veces nuestros pastores, pues es sencillo cuando todo se ve bien, cuando todo se ve lindo, cuando, como siempre dice el pastor, cuando la cuenta está llena, cuando uno está sano, cuando todas las cosas caminan, cuando no hay virus, cuando todas las cosas andan a bien, es sencillo estar fortalecido. No sé si necesariamente voy a decir que tener fe, a veces uno también tiene fe en los momentos de dificultad, pero a veces es muy sencillo estar uno como muy empoderado, uno sentirse que uno camina muy fuerte, y es más sencillo cuando todas las cosas caminan a bien, muchas veces ser continuo y ser constante en ser testimonio del poder de Dios, ¿verdad? Ahí es bastante sencillo. Yo solo me puedo imaginar también en ese momento que ella le dieron a su chiquito, y me imagino que seguro le fue a contar a la familia y a los amigos, y seguro hasta los empleados que tenían los veían, y todo el mundo seguro estaba maravillado, dado que decía que pues no tenían y que el esposo estaba bien. Entonces también en ese momento es fácil y sencillo hacer esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando las cosas no nos van tan bien? Eso es importante que nosotros no lo preguntemos. O sea, ¿qué pasa cuando las cosas que anhelamos no las estamos viendo cumplidas? ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros queremos? ¿Qué pasa cuando pasa lo que estamos pasando hoy nosotros como humanidad completa? Cuando vemos que de la noche a la mañana todo cambió, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el trabajo que teníamos tal vez está en una posición complicada? ¿Qué pasa cuando las cosas se empiezan a poner difíciles? ¿Qué pasa con nosotros como testimonio de Cristo? ¿Qué pasa con nosotros y qué pasa con nuestra fe? Y creo que eso es algo importante que nosotros diariamente nos preguntemos, y que esto es algo que yo creo que es importante, porque yo considero que Jesucristo es una decisión de todos los días. Uno todos los días tiene la posibilidad de elegir caminar con Él, y es importante que nosotros pensemos hoy cómo está mi fe, cómo está hoy mi anhelo de ser luz y sal para el Señor, ¿verdad? Y esto, ¿por qué se los digo? Porque vamos a ver qué pasa con esta mujer en el resto de esta historia. Entonces, en los versículos, en los versículos del 18 al 37, dice lo que sigue. Dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo embaldar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien.
Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlares de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes. Si alguno le saludares, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa, a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él la tomó: toma a tu hijo. Y así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Entonces, primero que todo, de las primeras cosas que me llamaron la atención de esta mujer fue el nivel de templanza de ella, ¿verdad? Cuando el esposo llega y le pregunta que por qué va a ir a ver a Eliseo y que por qué ocupa el siervo y el asna, ella le dice: paz, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se imaginan cómo estarán ustedes si algo así pasara, Dios no lo permita nunca, pero ella tenía de verdad una templanza enorme. Cuando llegó incluso donde Giezi, él le pregunta: ¿está todo bien? Y ella le dice: sí, todo bien. Pero pensemos cómo estaría uno, ¿verdad?, ante una situación de estas. Y ella simplemente dice: bueno, aquí yo tengo que ir a buscar a este hombre y no me voy a tampoco a quitar tiempo en dar explicaciones. Yo sé a dónde voy y sé lo que tengo que ir a hacer. Pero dice que una vez que ella le dice a Giezi que todo está bien, cuando ella se topa y ve a Eliseo, ella lo que hace es que se hace de sus pies y ella lo cuestiona. Y ella le dice: ¿acaso te pedí yo un hijo, verdad? Ella le dice: ¿acaso yo te dije, no te dije yo que no te burlaras de mí, verdad? Y Giezi le dice: venga para que la voy a quitar. Y Eliseo le dice: no, déjela. Aquí dice, en esta versión dice que está angustiada, perdón, y en otras dice que está agobiada, que está dolida. Y ahí fue donde el Señor también me empezó a mostrar algo muy importante. Y es que muchas veces las personas pensamos que no tenemos derecho a tener emociones cuando vivimos en Cristo. A veces incluso nos sentimos mal por cómo nos sentimos. A veces creemos que vivir en la fe es solamente siempre estar fortalecidos. A veces creemos que estar tristes, que estar agobiados es sinónimo de debilidad. Y el Señor me ha hablado de la importancia que tuviéramos esto presente. Si bien nosotros no debemos estar reinados por ninguna emoción y todas las cosas las debemos de presentar al Señor y orar a Cristo para que Él tome el control, el Señor conoce nuestros corazones. La palabra de Dios dice que Él conoce hasta el intento del pensamiento del corazón de sus hijos. Y aquí dice que esta mujer estaba angustiada. Dice que cuando ella lo cuestionó, Eliseo le dijo: está bien, espérese, ella está agobiada, ella está angustiada. Él entendió que algo le pasaba. Incluso él dice: el Señor no me lo ha revelado, yo no sé por qué, pero déjela quedita. Y el Señor me recordaba que Él muchas veces es así, que Él puede ver que nosotros tenemos aflicciones, que nosotros estamos tristes, que nosotros estamos dolidos, que hoy tal vez, hoy que usted está en su casa, usted puede estar asustado, puede estar enojado, puede estar resentido, puede estar dolido. Y que eso no necesariamente tiene por qué estar mal,
en la medida en que nosotros aprendamos a presentarlo al Señor, en la medida en la cual nosotros aprendamos a decirle al Señor que nosotros dependemos de Él. Y esto el Señor me lo hablaba porque incluso la palabra de Dios habla que Jesucristo también estuvo triste, que Jesucristo también estuvo enojado, pero Él todas las veces también se lo presentaba al Padre y le pedía al Señor que tomara el control. Incluso lo podemos ver en Mateo 26:36, que es Jesús en Getsemaní. Les leo, dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pases de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Yo siempre que leo esto, de verdad, y en este día en especial, siempre se me hace el corazón un puñito de pensar que Él estuvo así de triste, estuvo angustiado. Dice acá que estuvo angustiado y entristecido. Tanto así que Él dijo: estoy muy afligido al punto de muerte. Y de verdad se echó a tierra a orar. Pero Él le dijo: Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Pero acá la palabra de Dios dice que Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y a mí eso me conmovió mucho cuando estaba leyendo esto, porque el Reina Valera dice que ella lo que estaba era angustiada. Y cuando leía esto yo decía: es la misma palabra. Si hoy usted está angustiado, el Señor quiere que usted sepa que Él lo sabe. Que Él sabe que usted está angustiado. Pero lo que tenemos que hacer, porque en ese momento también, vean qué interesante, la mujer tsunamita, en ese momento no estaba Jesús, no tenía el Espíritu Santo de Dios, pero ella fue a donde ella sabía que había un hombre de Dios que era Eliseo. Y ella se postró a sus pies y lo tomó a él, a sus pies. Lo que nosotros hoy tenemos que hacer es precisamente esto. Es presentar delante del Señor todo aquello que nos duela, todo aquello que nos atemorice, todo aquello que nos esté angustiando o incluso enojando. Porque vean también lo que dice en Marcos 3:5. Marcos 3:5 también dice: mirándolos, dice, en torno con enojo, este es Jesús, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Aquí habla cuando Jesús iba a sanar al hombre de la mano seca y está viendo que están viendo los fariseos y lo va a hacer en un sábado para, si no, pues prenderlo. Y dice que él estaba enojado y entristecido. O sea, quiere decir que muchas veces también, y el Señor me hablaba, que en estos tiempos el enemigo viene y se quiere venir a levantar contra uno y a susurrarle que si uno tiene alguna de estas emociones, uno puede sentirse falto de fe. O que también, si uno empieza a dejar que estas emociones reinen en el corazón, lo pueden apartar a uno del Señor. Porque podemos empezar a dar cabida a la duda, podemos empezar a darle cabida al temor, podemos empezar a darle cabida a un montón de cosas que no son el poder y el amor de Dios. Pero que también es importante que recordemos que Dios nos hizo, como les decía antes, a imagen y a semejanza de Él. Y que Él entiende que lo que hay hoy en su corazón, es importante que nosotros sepamos que Él lo puede tocar, que Él lo puede tratar y que Él lo puede sanar. Y esta parte creo que es, al menos se lo digo personalmente, para mí fue muy importante cuando Él me lo dijo, porque yo dije: Señor, de verdad que con todo lo que yo estoy viendo, muchas veces me levanto asustada y preocupada, mas está bien, yo elijo creer en usted y no en lo que yo estoy viendo. Perdón. Dice: algo que es importante, que la otra cosa que me encantó, es que en esta historia el Señor me hablaba de cómo también muchas veces cuando uno está afligido, e incluso cuando uno no está afligido, Él está haciendo. Y uno a veces no lo ve. De hecho, a mí me encanta
esta canción de Waymaker, ¿verdad? Que dice que Él, cuando no estamos viendo, Él está haciendo, ¿verdad? Y a veces uno dice, ay Señor, pero ¿cuánto falta? Ay Señor, pero ¿por qué duras tanto? O sea, algo que yo siempre me acuerdo es que cuando yo empecé a venir a esta iglesia, la pastora siempre decía, Raquel siempre decía, Dios nunca llega tarde, pero decía, tampoco llega temprano. Y fue una de las lecciones para mí más difíciles de aprender, porque yo decía, pero ¿por qué no se apura, verdad? Yo decía, pero ¿por qué no se apura? Y yo en esta zozobra, o yo en esta necesidad. Y todo el tiempo, lo que tal vez a veces nosotros no podemos ver es que, aunque nosotros no estemos viendo, Él está haciendo. Y el Señor me lo hablaba porque en el momento en que esta mujer está de rodillas, asida a los pies de Eliseo le dice a Giezi, vaya, no salude a nadie, no se detenga de ninguna forma, vaya y le pone el báculo al niño en la cara. Y él dice, o sea, no se detenga bajo ningún momento, ¿verdad? Y luego va Eliseo, ¿verdad? Que finalmente cuando Eliseo llega es quien está haciendo, pero a veces nosotros sentimos que en este tiempo de angustia, que en este tiempo de espera, que en este tiempo de tristeza, que en este tiempo de dolor o de tanta incertidumbre, uno dice, yo no sé ni siquiera si Dios está oyendo, porque yo le pido y yo le digo y yo hago y yo en esto estoy y yo no veo que nada pase. Yo más bien veo, muchas veces incluso uno dice, yo más bien veo que las cosas se ponen peor. O a veces uno dice, es que tras de todo, como que ya, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí sí me ha pasado que yo a veces yo digo, Señor, es que ya estaba lidiando con esto, ya con esto era suficiente y ahora aparte me pasa esto. O veo personas que yo amo, que yo digo, ya es suficiente con lo que tienen y ahora no entiendo por qué tiene que estar esto pasando. Y muchas veces, el Señor me decía, muchas veces empezamos a agarrarnos de eso y ahí es donde el enemigo entra a sembrar temor, ahí es donde él entra a sembrar la duda. Y estamos dejando de ver que aunque nosotros no podamos verlo con nuestros ojos, Él siempre está haciendo. Él nunca, nunca nos abandona, ¿verdad? Y algo que también me pareció lindísimo, y debo decir que las primeras veces que yo leía esto, yo decía, sí, yo me identifico con esa mujer. A veces, ya, pues uno está pasando por una situación dura y de repente le tiembla a uno la fe o incluso, pues ya uno dice, yo no sé qué voy a hacer. O hay gente incluso que dice que perdió la fe esperando. Y el Señor me corrigió y me dijo, ¿por qué vos estás pensando que ella perdió la fe? Ponga atención a lo que está leyendo. Y es cierto. Vean lo que ella hizo. Ella, el chiquito le dice, se lo llegan a entregar que el chiquito estaba enfermo. Dicen, no sabemos a qué hora, pero me imagino que tuvo que haber sido en la mañana porque dice que ella lo tuvo en sus rodillas y que al mediodía el niño fallece. Ella lo que hace es agarrarlo y ponerlo en el cuarto del varón de Dios, dice. No dice que ella lo puso en la cama de ella, no dijo que lo dejó en la sala, no dice que lo puso en el patio, ni en el jardín, ni en ningún lado. Dice que ella lo agarra y lo pone ahí, en la cama, en el cuarto del varón de Dios, y que ella cierra la puerta. Un lugar que ella había construido para un hombre de Dios, ¿verdad? Y dice nuevamente que ella le dicen, pero ¿por qué lo vas a ir a buscar? Y ella nada más le dice al esposo, tenga paz. Y cuando llega donde Giezi le dice que está bien. Y si bien ella se sintió angustiada, y si bien ella incluso le dijo, pero es que ¿por qué? El Señor me decía, ella no perdió la fe. Si ella hubiese perdido la fe, ella ni siquiera hubiera ido. Ella ni siquiera hubiera ido. Y muchas veces eso también es lo que el diablo nos quiere venir a hacer pensar. Que nuestra fe es endeble, que lo que hemos aprendido no es algo que está en nosotros. Y si esto es algo que a usted le pasa, yo hoy lo invito a que usted le pida al Señor que le muestre qué es lo que usted tiene que fortalecer en usted. Pero también que el Señor le enseñe que su fe también puede crecer, que nosotros podemos estar fortalecidos y que ante una situación así de grande, así de dura como la que estaba viviendo esta mujer, es posible tener fe. Aún cuando nos sentamos asustados, aún cuando nos estamos agobiados. Y de verdad que yo le agradecí al Señor y yo le dije, tenés razón, Señor. Y a veces empezamos a dudar tanto de nosotros mismos e incluso de nuestra relación con el Señor que le damos cabida a lo que no es. Y el Señor me decía, este no es el tiempo de que eso pase.
Hoy se supone que mi pueblo tiene que estar más cerca de mí. Hoy se supone que tenemos que estar más cerca y de que nosotros dependamos siempre de Él y que entendamos que si Él nos llamó, fue por algo. Que si Él nos creó y de todos los del mundo nos escogió a uno por uno para que llegáramos a sus pies, es porque Él es así de fiel y así de bueno. Y que nosotros tenemos la posibilidad de vivir cada día independientemente de lo que estemos viviendo y lo que estemos pasando. Tenemos la posibilidad de vivir en Él, por Él, para Él, en su fe. Algo que creo que es importante es eso, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, pero es que es difícil, pero a mí me encanta de verdad la definición de fe de la Biblia. Y es precisamente eso, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como nos decía el pastor hace unos meses, que decía, es que sería muy fácil si todo lo pudiéramos ver. ¿Dónde estaría nuestra fe? Si nosotros todo lo pudiéramos ver y supiéramos todo lo que va a pasar, no sería fe. La certeza es de lo que, y la convicción de lo que no vemos. Pero lo que sí podíamos, me decía el Señor, tener es convicción de que Él es un Dios vivo. Él es un Dios que conoce la necesidad de su pueblo. Él es un Dios que ama a sus hijos, que los guarda, que los protege y que como Él me decía, les decía al inicio, que si Él vino a morir por nosotros y a resucitar al tercer día, era para que nosotros tuviéramos vida eterna, a pesar de nuestros pecados y de nuestros errores. Y que Él es ese que en este tiempo, que tal vez para muchos está siendo de mucho temor, de mucho dolor, Él está aquí para ser nuestro perfecto refugio, para ser nuestro perfecto consuelo. Que esa era la palabra que Él me decía, que es que era tiempo también donde muchos necesitaban consuelo del Señor. Y de verdad que, ¿cómo no sentirse amado por un Dios que es así de grande y así de amoroso? Si hoy usted tiene temor, si hoy usted tiene duda, entrégueselo al Padre. Hoy yo lo invito de verdad, a veces también, y lo he visto mucho, que a veces uno en este tiempo, aunque está en la casa y dice que tiene un montón de tiempo, a veces es difícil encontrar un tiempo para postrarnos delante del Señor. Pero hoy yo le invito a que usted en su casa se presente delante de Dios, le presente lo que usted siente que no puede lidiar, aquello que usted dice, Señor Santo, o sea, yo de verdad no entiendo por qué me está pasando esto a mí. Háblelo con Él, porque Dios es Dios eterno, es Dios fiel y bueno, y la palabra de Él dice que sus planes son mayores que los nuestros. Que no se nos olvide eso nunca, y que tampoco se nos olvide la palabra que dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco es hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy de verdad, como iglesia, el Señor nos ha venido hablando de que este es tiempo de que la iglesia se avive. Y hoy quiero invitarlos a que nos unamos y que nos avivemos y que nuestra fe crezca. Que aún en nuestra debilidad recordemos que el Señor es quien nos hace fuertes. Y si hoy usted está ahí en su casa diciendo, o donde usted quiere que esté, decir, igualmente es que yo no entiendo, porque, por ejemplo, he visto mucha gente que dice, es que yo oré y ahora tengo este negocio y ya me llegaron los clientes y ahora vea lo que me está pasando. Yo pedí y nunca pensé que yo me iba a enfermar, o nunca pensé que esto o aquello me iba a suceder. Hoy quiero que recuerde lo que le pasó a esta mujer. Porque finalmente dice que cuando Eliseo llega, el niño se levanta y ella lo agarra y se va con él. El sueño de esta mujer, primero, ella ni siquiera sabía, le había puesto límite a Dios y Dios incluso se lo dio. Y a veces yo creo que eso es de las cosas más difíciles para un cristiano. Cuando Dios le da a uno algo y luego uno siente que se lo quita. Y uno ahí es donde puede empezar a reclamar. Ahí es donde uno puede empezar a decir, es que Señor, yo no entiendo por qué usted me dio esto y ahora cómo se supone que yo lo comprenda, cómo se supone que yo entienda. Porque imagínense lo que es haberlo estado esperando, haber dicho, Señor, yo lo entrego y ahora yo estoy en paz, que tal vez, podía decir ella, tal vez ser mamá no era para mí,
¿verdad? Y tal vez ya haberlo entregado. Y luego viene el niño. Y no dice que es que el niño tenía 3 meses. Dice que el niño ya estaba grande. O sea, imagínense que ya el niño corría, iba a la pradera con el papá, porque dice que estaba allá afuera, y que el chiquito venía corriendo y que le dolía la cabeza. O sea, ya el chiquito caminaba y hablaba. O sea, ya había pasado el tiempo. Ya ellos se habían enamorado de ese pequeño y era su familia. Y el chiquito fallece. El sueño de ella se le murió en las rodillas. ¿Cuántas veces, muchas veces nosotros sentimos eso? Lo que sentimos es un dolor enorme. O muchas veces cuestionamos al Señor o la bondad del Señor, incluso la justicia del Señor. Pero vean lo que pasó al final. Ella tuvo fe, buscó al varón de Dios y ese niño resucita. Y hoy yo quiero decirles que nuestro Dios es ese Dios que es el único que es capaz de resucitar nuestros sueños. Es el único que es capaz de hacernos nuevos. Hoy yo quiero de verdad volverle a decir que lo que usted crea que sienta, que en este momento le está doliendo en el alma, lo que sea que a usted lo está agobiando, que lo está entristeciendo, que usted le duela en su corazón. Si usted tiene una de esas cosas que usted sintió que era un sueño y que ahora ya no lo ve, yo quiero que a usted no se le olvide hoy que Jesucristo es ese que puede resucitar sus sueños, que puede resucitar todas las cosas que Él fue, y el sueño más grande de nosotros es que Él fue el que resucitó para darnos vida eterna, y con eso nos debería de bastar. Pero yo también quiero que usted sepa que el Señor me hablaba de eso, que este es un momento donde nosotros tenemos que estar asidos a sus pies, que tenemos que doblar nuestras rodillas y declarar con nuestra boca que Él es nuestro Señor, que Él es el Todopoderoso, que Él es el gran yo soy, que como dice en Hebreos 12:2, que me encanta, que dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hoy quiero que usted se acuerde que sin importar lo que sus ojos vean o lo que su corazón hoy sienta, nuestra mirada donde tiene que estar es puesta en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesucristo. Que Él es el quien da y Él es el quien quita. Que aquello que nosotros hoy tal vez no podamos comprender, usted tenga la certeza de que Él sí lo entiende, de que Él sí lo sabe. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en Él, tener fe. También no se nos olvide lo primero, ser de servicio al Señor como fue esta mujer y cumplir en lo que podamos, porque podemos también hoy decir, sí, pero es que ¿cómo yo le sirvo si estoy en la casa? Dios, si uno le dice, Señor, dígame cómo ayudo, tenga la plena seguridad, dígame cómo le sirvo, Señor, tenga la plena seguridad, que Él le va a abrir la puerta. No olvidemos que el Señor Jesús es ese que construye y que abre las puertas donde nosotros no las podemos ver. Y tengan la certeza de que Él está en perfecto cuidado de nosotros. Pero que Él hoy lo que necesita también, Dios no necesita de nosotros, pero lo que yo sé que como iglesia se nos está también pidiendo es que nosotros nos despertemos y que seamos una iglesia viva. Una iglesia que en tiempos como estos de verdad podamos dar testimonio vivo de que Jesucristo es el Señor. Que Dios les guarde y les bendiga. Espero que les haya gustado tanto como a mí este mensaje. Y si les parece, pues voy a orar. Padre Celestial, Dios maravilloso, eterno, fiel y bueno. En este día, mi Dios, hoy yo vengo a alabar tu nombre, Señor. Hoy vengo a bendecirte y vengo a darte las gracias, Padre Celestial, porque vos sos eternamente fiel y sos maravillosamente bueno, Señor. Porque aun cuando nosotros, Señor, hemos sido pecadores, Señor Jesús,
Aun cuando nosotros, Señor, hemos caminado, Padre, por caminos cerrados. Aun cuando nosotros, Señor Jesús, hemos hecho daño, Señor Dios, vos igual, Padre Celestial, has tenido misericordia de nosotros, mi Dios. Yo hoy te bendigo, Padre Celestial, y te alabo. Y hoy, Padre Celestial, con brazos levantados, Señor, yo hoy declaro en el nombre de Jesús que Jesucristo es el Señor. Que yo te doy gracias, Padre, porque vos enviaste a tu Hijo unigénito a esta tierra a morir y que resucitara el tercer día para darnos vida eterna. Padre Celestial, hoy como iglesia, Señor Jesús, nos levantamos a alabar el nombre de Jesucristo. Hoy venimos dando gloria y honra al gran yo soy. Y Padre, yo hoy te doy gracias, Señor, por esta iglesia, mi Dios. Te doy gracias por cada uno de los hermanos, Señor Jesús, los que están conectados y los que no. Bendigo a aquellos que están hoy aquí por primera vez, Señor Jesús. Y hoy declaro, mi Dios y mi Rey, que tu amor, Señor, en este día les abraza, Padre Celestial. Yo hoy te pido, mi Dios, que así como me hablaste todo el proceso de hacer esta prédica, Señor Jesús, que vos eras el perfecto consuelo, que vos hoy traigas consuelo al lastimado, Señor. Fortaleza al que está debilitado, Señor. Confianza, Señor, a aquel que se siente decaído y atemorizado, Señor. Que cada uno de nosotros podamos recordar, Padre Celestial, esa palabra que dice, Señor Jesús, que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y que es tu perfecto amor el que echa fuera todo el temor, mi Dios. En este día, Señor, que se celebra, Padre Celestial, tu resurrección, Señor Jesús, hoy venimos a decirte que te alabamos, hoy venimos a decirte que te bendecimos, Padre amado. Hoy venimos bendiciendo, mi Jesús, al pueblo de Dios y a la obra de Jesucristo en esta tierra. Hoy venimos bendiciendo, Padre Celestial, a nuestros hermanos, Señor, no solo de la iglesia Casa del Pan, pero de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Hoy yo vengo dándote las gracias, mi Dios, porque a pesar de la distancia, Señor, a pesar de lo que pasa afuera, nos estás permitiendo, Señor, unirnos, Padre, y venir a tu presencia, Señor Jesús, a aprender de tu palabra, mi Dios. Hoy yo te pido, mi Jesús, que nos enseñes a nosotros a ser buenos siervos, Padre. Que cada uno de nosotros podamos entender que servirte, Señor, es un privilegio. Y es a lo que hemos sido llamados, mi Dios. Hoy yo te alabo, mi Rey, y te bendigo, Padre. Doy honra y gloria a tu perfecto y santísimo nombre. Bendigo, Señor, nuestros pastores allá en sus casas, Señor. Te doy gracias por Gustavo y por Raquel. Y bendigo a su hijo Elías, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, por cada uno, Señor, de nuestros hermanos de la iglesia. Y te pido, mi Dios, que en este día nosotros podamos, Señor, y en estos días, Señor, de distanciamiento, Señor, podamos hallar en todo tiempo cómo alabar tu nombre, Señor Jesús. Que en nuestra boca, Señor, hayan cantos de alabanza en todo momento, Señor. Y que, Padre, que nuestra mirada esté siempre puesta en vos y que recordemos, Señor, que en efecto vos sos el autor y consumador de la fe. Que vos estás por encima, Señor, de toda circunstancia del mundo, mi Dios. Yo hoy te alabo, Padre, y te bendigo. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo incluso los alimentos que van a consumir ahora, Señor. Y declaro, mi Dios, que este es un día de bendición para cada uno de nosotros. Toda la gloria, Señor, y toda la honra sabemos, Señor, que es solamente para Jesucristo. Te damos las gracias, Padre, una vez más. En el nombre, Padre, Señor, que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.